Un cordial saludo para todos, les habla Brandon Torres, asesor de la ERL Sura en riesgos profesionales, y el día de hoy vamos a hablar un poco respecto a la importancia de realizar correctamente un reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿vale? Como siempre, pues lo ideal de esta capacitación es que pues primero se entienda qué es un accidente de trabajo, qué debemos de hacer en caso tal de que se presente un accidente grave o mortal y cómo vamos nosotros a aplicarlo principalmente en nuestra empresa, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Pues lo ideal es que nosotros nos llevemos un aprendizaje en el cual se logre identificar cuál es ese impacto positivo en el hacer una correcta investigación de accidentes de trabajo dentro de nuestras empresas, con el fin de que se vuelva a presentar nuevamente cualquier clase de accidente de trabajo o enfermedad laboral en nuestra empresa, ¿vale? Pero me gustaría iniciar con algo importante. ¿Y qué es un accidente de trabajo? La norma lo define por diferentes partes. Yo en esta actividad les traje las más importantes. La primera me dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión, o con esto, orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Son 5 cositas que nos indica la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que un accidente de trabajo es el que es ocasionalmente sucede, como su nombre lo indica, ¿sí? Repentinamente, no que sea planeado, ¿sí? Obviamente, pues vale la pena aclararlo, pero pues esto pues obviamente ya viene determinadamente como un accidente, ¿listo? Pero que es importante que nosotros sepamos que cabe dentro de que si es orgánica, es decir, que no lastimemos nuestros órganos, si es una perturbación funcional, que es la más común, ¿vale? La más común es una perturbación funcional. Por ejemplo, yo soy conductor y en un accidente por X o Y motivo me lastimé la muñeca o me partí el brazo o cualquier cosa y por ende ya no puedo ejecutar mi labor como debería poderla hacer. ¿Listo? Entonces es importante que sepamos, tengamos en cuenta que esta perturbación funcional es una de las más comunes que se presentan, ¿vale? La psiquiátrica, pues obviamente nosotros podemos detener accidentes o enfermedades laborales principalmente, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos nosotros que es un accidente psiquiátrico? Por medio de un psicólogo, ¿sí? Con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Invalidez o la muerte, ¿listo? Pero que también es accidente de trabajo, no queda ahí. Es aquel que, por ejemplo, dentro de una orden que se indica, ¿sí? Por parte de su jefe, el representante legal o la persona que está a cargo, ¿sí? De sus funciones, ¿sí? Y le indica que debe, por ejemplo, hacer X o Y actividad, aún así se encuentre fuera de sus funciones comunes. Es decir, la señora, por ejemplo, que nos ayuda con el aseo general de las instalaciones, no hay más personal disponible y yo requiero que vaya y hagan una transacción o una radicación urgente de una carta en un banco, ¿sí? Al más cercano. Esta persona se traslada a pie y en el transcurso desde la empresa hasta el banco tuvo un accidente, digamos que de tránsito. Esto es un accidente de trabajo porque está bajo la orden de un superior, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y también si en los traslados de la casa al empleado, o el empleador, perdón, o sea, desde la casa hasta mi trabajo o desde mi trabajo hasta la casa, siempre que el transporte lo suministre el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, me voy en zip hasta mi trabajo, no es un accidente de trabajo si el zip se estrella, ¿sí? Si yo me voy en mi moto hasta el trabajo, no es un accidente de trabajo si yo me estrello, ¿sí? Pero si, por ejemplo, la empresa pone una ruta, ¿sí? Y en el transcurso, desde mi casa hasta esa empresa, esa ruta se estrella, sí es un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces veamos esa diferencia, ¿vale? Siempre que el empleador ponga un recurso disponible para su transporte, es accidente de trabajo. De lo contrario, no. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Sí, que yo, por ejemplo, si utilice mi moto para ir a visitar los clientes y en ese transporte desde mi empresa hasta un cliente, ¿sí? O algo así, yo me estrelle, es un accidente de trabajo, ¿vale? Bueno, pero que también es un accidente de trabajo grave, ¿sí? Recordemos que al principio hablamos de, pues obviamente, cómo darle un manejo a esto. Principalmente me gustaría iniciar por 3 cosas. La tipo de accidentes de trabajo es leve, que es el más común,
grave o mortal. El grave es aquel que principalmente tiene o presenta amputaciones de cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? También es aquel que puede generar fracturas de huesos largos. Por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, el húmero. ¿Sí? Entonces, huesos largos. Si se nos llega a presentar, por ejemplo, ante la empresa, que alguien se partió el brazo, pues veamos el diagnóstico obviamente después de que se haya tenido el diagnóstico del médico, y vamos a Google y busquemos cuáles son los huesos largos. De pronto ahí sale que se partió el fémur, nosotros vamos y buscamos, efectivamente es un hueso largo y se cataloga como un accidente grave. Que también es un accidente grave. Pues cualquier trauma que se pueda tener en la cabeza, ¿sí? Principalmente en el cráneo, ¿sí? Entonces, traumas graves, traumas fuertes, que se parte, por ejemplo, un hueso del cráneo, que se abrió la cabeza, algo así, obviamente es un accidente de trabajo grave. Las quemaduras de segundo y tercer grado también son accidentes graves. Como nosotros sabemos, es una quemadura de segundo y tercer grado después de que venga como tal el soporte del médico que lo atendió. Esto, recordemos que en caso tal de accidente, uno lo que hace es transportar inmediatamente al empleado a la sede más cercana a urgencias, llaman a la ARL Sura, por ejemplo, y se les va a dar indicaciones. ¿Listo? No hay problema con eso. Bueno, pues también algunas lesiones severas graves de la mano, ¿sí? Por ejemplo, si hay un aplastamiento en la mano, si hay una quemadura, ¿sí? Cuando también involucra la columna vertebral, ¿sí? O la médula espinal, lesiones oculares, como por ejemplo que se chuse, se perfore o se lastime como tal el ojo. Y pues aquellas que puedan comprometer la capacidad auditiva, es decir, que disminuya o que pueda llegar a ser una pérdida de capacidad auditiva del empleador. ¿Qué hacer cuando ocurre un accidente de trabajo? Lo primero que tenemos que hacer es reportar ese accidente de trabajo, ¿cierto? Eso es lo primerito que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacer ese reporte? Podemos llamar al número que les traje aquí a colación, el 018-051-1414. Lo ideal es que ustedes le indiquen a la persona que les contesta que se presentó, y obviamente ellos los van a dirigir a la IPS más cercana de la ARL, con el fin de que usted lo puedan llegar a atender inmediatamente y no tenga que esperar a ver si alguien lo atiende. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son esos medios para reportar un presunto accidente de trabajo? El primero, hay algo que se llama un FURAT, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese FURAT. Es el formato único de reporte de accidentes de trabajo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ingresamos a la página de la ARL Sura, iniciamos sesión. Obviamente esta sesión la manejan pues principalmente la parte administrativa. Nos autenticamos, vamos a gestión de riesgo, vamos a laborales y en la partecita donde dice reporte de accidentes de trabajo. ¿Listo? O lo puedes hacer también por medio de un correo electrónico. ¿Listo? Descargas como tal, ahí en la partecita también te dice cómo descargar el formulario y cómo realmente después de estar descargado puedo yo enviarlo por medio del correo, que es furat@suramericana.com.co. Bueno, entonces acá les traigo una frase muy importante y es que la investigación de los accidentes es un proceso sistemático, es decir, es organizado, ¿sí? Es lógico, tiene factores y pasos a cumplir. ¿Listo? ¿Cuáles son esos pasos a cumplir? Primero, nosotros debemos detectar qué fue lo que se presentó, ¿cierto? Si son factores personales lo que llevó a colación este accidente, o si es un factor propiamente del trabajo, locativos, ¿sí? Y demás. Si se presentó porque hay una condición insegura dentro de mi lugar de trabajo, o porque yo hice un acto, o el empleado hizo un acto inseguro, el empleado que se accidentó. ¿Listo? Y para ello nosotros debemos de cumplir un ciclo organizado, ¿cierto? Que es el PHVA. ¿Listo? En el planear nosotros vamos a, primero que todo, saber cuál va a ser mi equipo investigador. Recuerden que la norma me dice que ese equipo investigador debe estar conformado por el jefe, uno o dos representantes, ojalá del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, obviamente la persona accidentada y un responsable de seguridad y salud en el trabajo.
¿vale? Esos son como mínimo el equipo investigador que debe tener. Debemos de hacer la revisión del FURAT, hacer la diligenciamiento, ¿cierto? Y vamos obviamente a la parte documental que me soporte ese accidente de trabajo. En el hacer vamos a tomar testimonios de las personas que estaban cerca, venga, qué sucedió, cómo sucedió, ¿sí? Usted pudo ver qué le pasó a la persona. Esto con el fin de saber también desde otros puntos de vista qué se puede llegar a mejorar o qué se puede llegar a corregir en el comportamiento de la persona o en las instalaciones, ¿vale? Todo esto debe estar documentado, ojalá por escrito, ¿vale? Y nosotros debemos de tener obviamente toda esta partecita de los testigos con firmas y dejar una conclusión propiamente desde nuestro punto de vista. En el verificar vamos a adoptar medidas, ¿sí? ¿Qué hacer de acuerdo a lo que identificamos, ¿cierto? Y en el actuar vamos a hacer el seguimiento de esas medidas, si esas medidas que yo estoy poniendo son efectivas o no, ¿vale? Como normalmente nosotros, hay una teoría importante que les trae a colación, y es como normalmente nosotros podemos llegar a tener esa pérdida o ese accidente de trabajo iniciando desde una fase de una falta de control, ¿cierto? Sabemos que existe el riesgo, sabemos que existe el peligro, pero no sabemos si esta falta de control me puede llegar a generar como tal un accidente de trabajo, muchas veces mortal o muchas veces grave. Bueno, vamos un poquito acá a las definiciones. ¿Qué son unas causas inmediatas? Las causas inmediatas son aquellas que se presentan cuando cuando se llegan a presentar unos actos o condiciones inseguras y se presentan antes de que se haga esta clase de cosas. Por ejemplo, yo voy caminando y hay una condición insegura, que es que hay no sé, estaban trapeando el piso, ¿cierto? Entonces, antes de que yo entrara en contacto con ese líquido, ¿sí? Yo puedo llegar a identificar el riesgo, pero como no lo identifico, como no tengo señalado, puedo llegar a pisar y me voy a golpear. ¿Listo? Esas causas inmediatas pueden ser por un acto inseguro, es decir, si no está identificado que el lugar está húmedo, que el piso está húmedo, pues es un acto o una condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto, yo puedo ir caminando rápido, yo estoy haciendo algo mal, yo estoy corriendo, por ejemplo, y me resbalé, ¿sí? Y la condición es que está, pero no hay una señalización que diga peligro, piso húmedo, ¿vale? Las básicas es donde nosotros vamos a identificar cuál es ese factor personal, qué está fallando en la persona, si está fallando algo. Si no está fallando nada, pues obviamente nosotros ponemos que no aplica, ¿cierto? Y cuál es ese factor laboral que puede llegar a que se sigan presentando accidentes de trabajo. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Sí? Daños en la salud de la persona, días de incapacidad o daños en la propiedad, ¿no? Que se rompió un vidrio, que se dañó una mesa, que se dañó el carro, bueno, que hay que mandar a reparar, no sé, el carro, el camión. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Ahora, ¿qué es un incidente a diferencia de un accidente de trabajo? El incidente es aquel que como tal casi se presenta, ¿sí? Un daño en mi salud. Entonces yo voy caminando, hay un cable atravesado, me tropiezo, pero me logro establecer y no me caigo. Es un incidente, ¿sí? Es algo que hay que hacer una investigación. ¿Por qué? Porque ese cable no debería estar atravesado ahí. Puede que yo tenga mejores reflejos que otra persona y no se caiga, ¿vale? Pero sucede que muchas veces sí se cae. Entonces ahí está, incidente es el que no me genera lesión y accidente es el que me genera una lesión. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a hacer una investigación de un incidente o un accidente de trabajo, de cualquiera de los dos, primero debemos de saber qué sucedió. Y como para saber qué sucedió, pues debemos de preguntarle al trabajador, al accidentado, venga, ¿qué pasó? ¿Sí? Explíquenos, ¿sí? ¿Qué sucedió? Vamos hasta el lugar, vamos a tomar un registro fotográfico, ¿sí? Podemos entrar a revisar si de pronto hay unos planos del área, si de pronto hay unos vacíos, obviamente dentro de las instalaciones. Nosotros también podemos llegar a revisar cámaras de seguridad como prueba fundamental de la investigación del accidente de trabajo, de acuerdo a la ley 1581 del 2012. ¿Listo? Está completamente avalado. Podemos obviamente hacer registros de monitoreo satelital para temas de carros, camiones, saber dónde está, dónde se accidentó, por qué de pronto estaba parqueado o parado en un lugar no autorizado,
¿cierto? Podemos utilizar obviamente equipos como por ejemplo Dokis, digamos que debemos utilizar equipos de investigación avanzados para poder llegar a determinar esa causa del riesgo fundamental. Podemos obviamente evaluar si los equipos, máquinas y demás estaban en buenas condiciones, por ejemplo los preoperacionales de los vehículos. Se accidentó en el vehículo, bueno, tuvo un preoperacional, estaba bien de frenos, estaba bien de luces, ¿listo? Y los registros y reportes de los mantenimientos que se hagan. Bueno, y aquí vamos a entrar a hablar una partecita muy importante y es cuáles son esos tiempos estipulados para hacer el reporte del accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces la norma es muy clara y me dice que tenemos 48 horas o 2 días. ¿Listo? 48 horas o 2 días hábiles para hacer el reporte. No más. Entonces por eso es que nosotros debemos de, como trabajadores, hacer el reporte inmediatamente. Porque la persona administrativa o la persona encargada tiene 48 horas. ¿Vale? Entonces es importante que se haga inmediatamente. Y el plazo para investigar cualquier accidente de trabajo son 15 días desde que se presentó el evento. Muy importante que lo tengamos en cuenta. 15 días. ¿Quién hace esta investigación? El jefe inmediato, el comité paritario y SST. Bueno, después de esto nosotros debemos de hacer un debido proceso, ¿cierto? Es decir, para poder llegar nosotros a establecer de alguna manera ese contacto directo con el afectado, podemos hacer una primera citación por escrito, una segunda citación por correo electrónico, tercera citación, ¿listo? Y en caso tal de que sean esas citaciones para poder nosotros realizar una investigación de trabajo debidamente adecuada, ¿sí? Y no se genera como tal ningún soporte, nosotros podemos llegar, ¿sí? Hasta de alguna manera como generar una citación por medio de un abogado, ¿vale? Esto digamos que vale la pena aclararlo, no sucede mucho, pero vale la pena aclararlo que sí se puede llegar a hacer. Bueno, vamos a hablar de las metodologías de cómo hacer una investigación de accidente de trabajo, ¿sí? Hay diferentes metodologías, hay una que se llama los 5 por qué, ¿listo? Y hay otra que se llama los 5W. Esa 5W me indica, primero, ¿qué pasó? ¿Sí? What. ¿Quién presentó un accidente de trabajo? ¿Dónde presentó el accidente de trabajo? ¿Cuándo se presentó el accidente de trabajo? ¿Y por qué se presentó el accidente de trabajo? Ten en cuenta que si usted responde estas 5 preguntas, como tal, ya va a tener una metodología y un aspecto claro de qué es lo que se está presentando. O la de los 5 porqués, que muchas veces usted se pregunta, venga, ¿por qué se está presentando? Ah, es que iba caminando y se tropezó. ¿Por qué se tropezó? No, porque es que había un cable atravesado. ¿Por qué había un cable atravesado? Porque es que teníamos que hacer una actividad. Sí, entonces, si usted pregunta 5 veces por qué, también aclara esa duda. Otra metodología importante y es que podemos hacer una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas, ¿sí? Pues se puede hacer obviamente con el comité, donde se haga como tal una pregunta, ¿sí? De qué puede estar pasando dentro de la empresa cuando son accidentes recurrentes, cuando son accidentes constantes. ¿Listo? Hay una metodología que se llama las 4P, ¿sí? Obviamente 4P en inglés y 5W también en inglés. Estas metodologías normalmente nosotros las copiamos de otros países, por ejemplo Estados Unidos y demás. ¿Listo? Entonces, primero, la posición o el lugar, ¿cierto? Segundo, los papeles, los documentos que hay que soporten que yo pueda establecer qué es lo que se está presentando. Tercero, cuál es la gente o las personas que están involucradas en este accidente de trabajo y cuáles fueron las partes, si hay partes principales como por ejemplo maquinaria, equipos, entre otros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que después de que yo tenga esas cuatro digamos, consultas técnicas identificadas, podemos llegar a hacer la investigación siempre que tenga claro uno por uno de estas 4 P's. ¿Listo? ¿Cómo hago yo un árbol causal?
Un árbol causal es aquel que se realiza, ¿sí?, de acuerdo al accidente de trabajo o enfermedad laboral presentada, ¿listo?, en el lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos hasta el lugar de los hechos y vamos a hacer una reconstrucción de los hechos en el lugar que se presentó o in situ, ¿listo? En esta metodología de árbol causal, lo ideal es evitar buscar responsables. Nosotros no queremos buscar nunca responsables, porque cuando se busca responsables, la gente evita, ¿cierto?, dar las respuestas correctas o dar la información correcta, ¿vale? Siempre vamos a buscar hechos probados, qué hechos se pueden llegar a corregir, y si es un comportamiento humano, pues cómo lo vamos a capacitar y a mejorar, no a echar, sino a mejorar, ¿listo? Realizar la investigación inmediatamente, ¿cierto? La investigación obviamente siempre debe ir de la mano del personal que se encuentra en sitio. En esta parte sí es propiamente el personal que se encuentra en sitio, no el personal que vigila cámaras y demás. ¿Listo? Y podemos obviamente hacer entrevistas de diferentes personas que, por ejemplo, conocen el comportamiento de esa persona, que sabe que hace actos inseguros, o que por el contrario dice, no, esta persona es súper juiciosa, yo no entiendo por qué sucedió. Toda esta clase de datos me ayudan a determinar qué puede ser la causa principal. ¿Listo? Obviamente también debo de saber cómo están las instalaciones, máquinas, equipos, si hay procedimientos de trabajo seguro para utilizar estas máquinas, equipos. ¿Listo? Entonces toda esta clase de cosas son importantes que la tengamos en cuenta para el árbol causal. Aquí les traje un ejemplo y una metodología de un árbol causal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la causa? Se fracturó el fémur. La persona se fracturó el fémur. ¿Listo? ¿Por qué se fracturó? Porque tuvo una caída a distinto nivel por un orificio. Si la persona iba caminando, tuvo una caída y se golpeó, ¿cierto? ¿Qué sucede? El compañero no comunica la acción realizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que la puerta del sótano estaba abierta y no se haya comunicado, ¿sí? O puede que no se encuentre un área de trabajo definida y él simplemente iba transportándose de un lugar a otro sin darse cuenta que esta puerta estaba abierta. ¿Listo? ¿Qué se puede llegar a presentar? Ausencia de un espacio para la ubicación de cargos, ausencia de un procedimiento de seguridad, ¿cierto?, para el ingreso del sótano. Y pues lo que nos damos de cuenta es que hay una evaluación deficiente de las necesidades de los riesgos, ¿sí? Entonces, démonos cómo este gran ejemplo nos puede ayudar a solucionar estas cosas. Obligaciones de nosotros como ARL. Primero, siempre proporcionar materia en la investigación de incidentes, accidentes de trabajo, como por ejemplo lo que estamos haciendo. Que el COPAS se capacite constantemente en esta clase de cosas, que se pueda hacer, por ejemplo, un taller práctico, ¿sí? Si tienen alguna duda y demás, pues obviamente estamos nosotros para apoyar y para sacar adelante estas buenas investigaciones de acuerdo pues a las prácticas seguras que se puedan llegar a desempeñar dentro de la empresa. ¿Listo? Y cuando sea necesario, muchas veces, pues obviamente lo ideal es dar cierto apoyo y ciertas recomendaciones desde nosotros de la ARL Sura cuando se llegue a presentar cualquier complicación. ¿Listo? Entonces, voy a hacerles unas preguntas. Primero, les voy a dejar estos casos en Google Forms para que ustedes me indiquen si es o no es un accidente de trabajo de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Listo? Entonces, en un bus de servicio público que se dirigía hacia la empresa con el fin de comenzar el primer turno de la mañana, durante el trayecto y faltando media cuadra para llegar a la empresa, fue golpeado en la cabeza por una piedra que lanzó un desconocido desde la vía, un trabajador. Entonces, ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Yo voy en mi bus, ¿cierto? Y por X o Y motivo, digamos que hay una protesta, lanzan una piedra y me golpean en la cabeza. ¿Es accidente de trabajo? Por favor. Los leo ahí. Bueno, segundo caso, cuando se dirigía al puesto de trabajo de su compañero a entregarle unos papeles, algunos de estos se caen al piso. Cuando se agacha a recogerlos, hace pues digamos que una mala postura, ¿cierto? Y siente un dolor muy fuerte en la cintura. ¿Usted qué cree? ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Digamos, en el siguiente caso, digamos que lo que sucede en este caso es que a las 8 de la noche, ¿sí?, un trabajador, en este caso una trabajadora, ¿sí?,
está realizando sus labores de contabilidad, pero no tiene permiso de gerencia. ¿Listo? Y en ese horario, a las 8 de la noche, tuvo un accidente. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? ¿Mm? Les agradezco mucho por el tiempo. Ya para finalizar también dentro del Google Form vamos a dejar estas preguntitas importantes. No duden en comunicarme por cualquier medio si tienen alguna duda, pregunta además. Y lo ideal es que pues nosotros podamos siempre acompañarlos a ustedes de la mano para hacer unas buenas prácticas, obviamente seguras dentro de la empresa. Les agradezco muchísimo por el tiempo, por la atención prestada y eso es todo. Chao, chao.